Buenas noches con todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar Digital Marketing Analytics 2022-1. Muchas gracias por estar conectados. Eh, Están presentes nuestras expositoras, Stephanie Wong y Mafer Valenzuela, a quienes saludo y agradezco también su participación. Está presente nuestro director de carrera, el profesor Alfredo Flores. Está presente también nuestro secretario académico de la carrera de marketing, el profesor Sergio Lapiedra. Eh, Les doy la bienvenida en nombre de ellos y de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, el profesor Alberto Toquechi. Eh, Como les decía, nos acompañan Stephanie Wong y Mafer Valenzuela. Stephanie representa hoy día a Razer Group, una empresa con sede en Alemania. Ella es brand manager. Y María Fernanda Valenzuela es analista de canales digitales en Credit Core Capital. ¿Ok? Ambas han sido invitadas, han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para hablar de su trayectoria y específicamente de su experiencia en la analítica de datos, en el marketing de analítica de datos, en el marketing digital y interactivo, ¿no? Eh, Sabemos que cada vez más la tecnología forma parte de las personas, cada vez existe una mayor penetración en el consumidor. La tecnología cada vez está más presente en nosotros y está cada vez más presente con nuevas aplicaciones y nuevas formas de facilitar nuestra vida. Quiero hacer referencia al maestro Philip Kotler, que en 2009, junto con los autores Cartajaya y Seitawan, proponen el marketing 3.0, ¿no? Ya sabíamos que inicialmente el marketing estuvo centrado en el producto, luego hay una revolución del marketing, ya no es un marketing centrado en el producto, sino en el cliente, en satisfacer sus necesidades. Esos autores nos proponen que ya no es solamente orientar ofertas al cliente, al consumidor, sino a las personas. Nos propone un marketing basado en los valores, en que consideremos ya no consumidores, sino personas, personas con sentimientos, personas con motivaciones, personas que se está dando la generación, empieza a darse la generación, a gestarse la generación de que cuestionan todo, de que quieren cuidar el medio ambiente, y las marcas hacen muchos esfuerzos en establecer ofertas personalizadas. Esos autores revolucionan el marketing nuevamente en 2019, proponiendo el marketing 4.0, en que el consumidor, esta persona con valores, además tiene el empoderamiento de poder estar conectado y estarse pues conectando en comunidades en línea. Finalmente, esos autores el año pasado proponen la última tendencia, que es el marketing 5.0, que sin dejar de considerar a los clientes personas, sin dejar de considerar marcas más humanas, proponen a las marcas introducir ya la última tecnología del Big Data, del Machine Learning, para poder cada vez satisfacer mejor las necesidades, por un lado, y por otro lado, pues poder medir con mayor precisión, con mayor eficacia, los esfuerzos de marketing en la red. ¿Sí? Yo no quisiera ya seguir tocando el tema de nuestras expositoras, que de hecho pues lo manejan mejor que nosotros. Le voy a dar el pase a Stephanie. Stephanie, buenas noches. Permíteme presentarte. Bueno, buenas noches para ella. Stephanie está en Berlín en este momento. Están dando más de la 1 de la mañana en Berlín, ¿no? Sí, así Stephanie, es. gracias, Stephanie.
Stephanie Wong es licenciada en marketing por la Universidad de Lima, egresó en el año 2013, siendo la segunda de su promoción. Ella hizo un máster en negocios internacionales por la Kendall Business School en Marsella, Francia, en el 2021. Anteriormente había hecho un diplomado en marketing digital por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2016 y además cuenta con certificado en Amazon Sponsor Ads, tiene certificado CCIF 2020, es una certificación francesa, tiene certificado Excel, tiene certificado de gestión de eventos, de Toulouse-Lautrec, etc. Actualmente, como les decía, se desempeña como Brand Manager en Razor Group en Berlín, Alemania, ya nos va a contar qué cosa es ello. Además, se desenvolvió entre el año 2020 y 2021 como Online Marketing Executive en Alphen, una empresa situada en París, Francia. Anteriormente, antes de viajar a Europa, ella fue asistente de Trade Marketing y Publicidad para Epson Latinoamérica en el periodo 2016-2019. Anteriormente, fue asistente de Marketing y Comunicaciones en KPMG entre los años 2012 y 2015, y anteriormente, saliendo de la universidad, fue practicante de desarrollo de productos en Arellano Marketing en el 2012. ¿Okay? Entonces, habiendo sido presentada, Stephanie, te doy la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Adelante, Stephanie. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al profesor Juan Coriat por la introducción, extensiva introducción, y también por la invitación. También al profesor Flores por la invitación. Muy contenta de estar aquí nuevamente en la Universidad de Lima después de muchos años, aunque sea por versión online. Y nada, entonces voy a empezar con mi presentación. Me avisan por favor si es que no pueden ver mi pantalla. Se puede ver, Bueno, se puede como ver. ya mencionó, perfecto. Como ya mencionó el profe, soy titulada de marketing, ahorita estoy como brand manager en e-commerce, los llamo desde Berlín. Un poquito les voy a explicar cómo he dividido mi presentación. En la primera parte les voy a contar cómo llegué aquí, qué hago mi carrera, qué es lo que hace mi empresa, qué es ser brand manager en Razor Group, y algunos tips muy generales sobre analítica en marketing digital, con un caso muy general. Y finalmente voy a terminar mi presentación con algunos tips para poder empezar a trabajar en Europa, cuáles son los requisitos, cómo tiene que estar nuestro CV, cómo son las entrevistas aquí. Bien, entonces, empezando con la primera parte, me gustaría presentarles quién soy yo. Esta lámina es muy importante porque aquí en Europa se valoran mucho los hobbies, se valoran mucho las habilidades blandas, qué es lo que hacemos como persona después de trabajar. Entonces es súper importante trabajar mucho en el marketing personal, en las cosas que nos gustan hacer, para poder finalmente hacer clic con la empresa a la que vamos a postular. Entonces, bueno, yo, orgullosa egresada de la Universidad de Lima, acá una foto de mis papás, mi hermano, que de hecho no los veo hace como ya 3 años por el tema del COVID, pero bueno, en mi tiempo libre me encanta viajar, me gusta mucho el mar, me gusta nadar, me gusta mucho el arte, dibujo, pinto un montón, y de hecho también soy empresaria, tengo mi propia empresa que la acabo de abrir este año, y de hecho estoy muy feliz porque ya esta semana empezaron las primeras ventas. Bien, entonces ya el profesor Coriat dijo todo sobre mi experiencia y cómo llegué aquí, pero bueno, aquí también les pongo una lámina para rapidito otra vez repasar esta parte. Entonces, bueno, sí, licenciada de marketing de la Universidad de Lima, luego un profesor muy querido me ayudó a conseguir mi primera práctica profesional en Arellano Marketing. Luego de esto, gracias a la bolsa de la Universidad de Lima, pasé a KPMG en marketing y comunicaciones. Ahí me di cuenta que siendo una empresa muy grande no tenían desarrollada la parte de las redes sociales, la parte de marketing online. Entonces quise explorar mucho más esto y por eso fue que hice un posgrado en marketing digital en la UPC. Luego de esto, otra vez, gracias a la bolsa laboral de la Universidad de Lima,
conseguí un trabajo en Epson, donde estuve encargada de todas las actividades de marketing offline y online en todo el país. Y me di cuenta que me gustó mucho trabajar con productos de consumo, con páginas web, e-commerce en general. Entonces dije, después de esto quería seguir mi sueño, que era básicamente estudiar afuera, vivir un poco en Europa, ver la experiencia de vivir y trabajar en Europa. Entonces decidí hacer mi máster en negocios internacionales en Marsella, en Francia. De hecho, aquí en Ketch, también gracias a la bolsa laboral de esta universidad, pude coger un trabajo en París, en donde estuve como ejecutiva de marketing online, en donde aprendí muchísimo sobre cómo programar diferentes campañas online y también cómo poder leer correctamente estas métricas online que muchas veces no se hacen ni siquiera en las empresas muy grandes. Luego de esto dije, bueno, quería probar una nueva aventura, así que decidí postular en Alemania y actualmente estoy trabajando como brand manager en Razor Group y les voy a explicar un poco qué es Razor Group. Primero que nada, explicarles que Amazon es la plataforma e-commerce más grande del mundo. Como puede ver en esta pequeña gráfica que tengo aquí a la izquierda, las ventas anuales en millones están creciendo cada vez más, cada año. Entonces, Razor Group es una compañía que adquiere o compra diferentes marcas que están en Amazon, marcas que probablemente están muy bien, que les va muy bien, están creciendo muy bien, pero hay los recursos para crecer solas. Entonces, una vez las compramos, nosotros las desarrollamos y las hacemos crecer aún más. Entonces, básicamente yo en Razor tengo una marca, digamos, yo soy como si fuera la nueva dueña de esta nueva marca, que ahora está en mis manos. Y bueno, como brand manager, no solamente veo las cosas convencionales, que serían, por ejemplo, trabajar en el posicionamiento de marca y la comunicación de marca, sino que ya veo todo el negocio en sí en un 360, ¿no? Ya soy una pequeña o una mini CEO, en donde voy a ver la estrategia y las operaciones de todo este negocio que ya está en mis manos. Entonces, por ejemplo, en la primera parte veo todo el desarrollo de producto, en donde tengo que estar día a día viendo si es que hay algo nuevo que quiero lanzar, tengo que hablar con diferentes proveedores, lanzar este producto en el mercado, luego tengo que ver si es que quiero seguir trabajando en el mismo mercado. Por ejemplo, mi marca empezó en Estados Unidos, ahora también estoy en Europa, estoy en Inglaterra, estoy en Latinoamérica. También tengo que ver toda la parte de la expansión de canales. Como dije, principalmente nosotros empezamos en Amazon porque nosotros adquirimos marcas de Amazon, pero ahora también estoy, por ejemplo, en Walmart, estoy en Target, en eBay, en Faire y en diferentes canales nuevos online. Tengo que ver toda la parte de la estrategia de precios, si es que quiero hacer una promoción, si es que quiero ponerle un cupón a mi producto. Tengo un equipo dedicado con el cual veo toda la parte de importaciones y logística, cómo utilizar correctamente los contenedores, cuánto tiempo se va a demorar mi producto en llegar. Tengo que también ver la parte de inventario, si es que tengo suficiente stock, tengo que planificar la demanda correctamente, tengo que estar diseñando briefs para también proponer nuevas y creativas de mis productos. Y finalmente soy dueña, ¿no?, de todo el tema del estado de pérdidas y ganancias, porque de mí va a depender las ventas y también va a depender la rentabilidad de mi marca. Y entonces, como parte de estas tareas, en mi día a día tengo que ver mucho la analítica en marketing digital. Veo todo el tema, obviamente, de mi página en Amazon, veo todas mis campañas en redes sociales y también tengo que ver los resultados de mis campañas publicitarias. Bien. Entonces, primero que nada, quisiera darles un pequeño refrescar de qué es la analítica en el marketing digital. Este cuadrito o esta gráfica representa muy bien esta definición. Todo empieza siempre recolectando los datos. Tenemos diferentes plataformas que de hecho ustedes conocen, Google Analytics, Google Trends, pero en Amazon y especialmente en el mundo de e-commerce se utilizan, por ejemplo, Helium 10, es una plataforma muy famosa y muy común que se utiliza bueno, en Amazon. Básicamente ahí podemos ver competencia, podemos ver precios, podemos ver
cómo está nuestra categoría, cuánto market share tenemos. También podemos utilizar Kipa para ver cómo va la evolución de nuestra categoría también en comparación con la competencia, Analytics para poder ver también cómo va los comentarios de nuestros consumidores. Bien, luego el segundo paso es medir todos estos datos que hemos recolectado. Desafortunadamente, muchas empresas grandes, incluso aquí en Europa, se quedan aquí. Luego de tener estos datos y luego de tener bien las definiciones, incluso las fórmulas, lo que hacen es simplemente coger los resultados de la semana anterior y la semana siguiente, compararlos y bueno, muchas campañas se quedan ahí, ¿no? Muchas campañas no hacen, no va más de eso, no se toman acciones después de tener los resultados de esas actividades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Básicamente, luego de medir, tenemos que analizar todo esto. Entonces, para esto, obviamente, tenemos Excel, tenemos los Google Sheets, pero una plataforma muy utilizada aquí en Europa es Tableau, que básicamente es una plataforma que nos permite hacer diferentes vistas según los resultados que nosotros queremos, pero obviamente ya después de esto ya depende de nosotros poder analizar la información correctamente. Luego de analizar la información, tenemos que optimizar, tenemos que proponer qué cambios vamos a hacer en nuestra plataforma y finalmente vamos a implementar todo esto bueno, en Amazon, en Shopify o en la página web que nosotros tengamos. Bien, entonces aquí les quiero presentar un caso súper general, súper rapidito, para que entiendan un poco cuáles son las métricas más importantes que tenemos que ver en Amazon. Por ejemplo, este es uno de mis productos, esta es una de mis páginas en Amazon, y aquí tenemos las métricas principales, las más básicas. No voy a ir en detalle en las fórmulas, porque esto obviamente ya ustedes lo pueden ver online o de repente lo van a aprender en clase. Pero lo que les quiero decir aquí es que muchas empresas se quedan en la parte izquierda, ¿no? En el desempeño y en el tráfico. Muchas personas dicen, muy bien, voy a comparar los resultados de la semana 1 y la semana 2 solamente en desempeño y tráfico, y con esto voy a decidir cuál fue la mejor campaña. Pero la verdad es que es difícil, pero la verdad es que finalmente tenemos que medir la conversión y la rentabilidad, que es lo que finalmente a todo negocio le interesa. Entonces, ¿qué es lo que medimos en el desempeño? Bueno, en una página Amazon medimos todo lo que son los ratings, esas estrellitas, ¿no? Que dicen 5 estrellitas, todos los comentarios. Con esto podemos sacar insights de cómo poder mejorar nuestro producto, por ejemplo. Y en Amazon se utiliza mucho lo que es el ranking, porque Amazon tiene su propio algoritmo, entonces es muy importante estar bien rankeados para que las personas nos puedan ver fácilmente. Luego tenemos la parte del tráfico, en donde vamos a verificar cuáles son las visitas que hemos tenido en un periodo de tiempo, de dónde vienen estas visitas y cuáles son las palabras claves que permiten que nuestro producto sea descubrible o más atractivo hacia a las personas. Bien, luego entonces, como decía, es importante ver la parte de la conversión. Conversión significa simplemente cuántas unidades estamos vendiendo, pero también tenemos que ver este ratio, que significa después de hacer todos estos esfuerzos de publicidad para conseguir todas estas visitas, realmente cuál es el ratio de conversión. Y lo mismo, cuál es el ratio de clics, cuántos clics obtenemos por impresión. Y una métrica muy importante es la velocidad de ventas. Tenemos que ver diariamente cuánto estamos vendiendo para ver finalmente cómo podemos planificar mejor nuestra demanda o, por ejemplo, si es que hacemos algún cambio en el precio, cómo podemos verificar si el resultado va acorde a nuestras expectativas. Y luego, finalmente, tenemos que medir todo el tema de la rentabilidad. Entonces, obviamente, más allá de ver cuánto nos cuesta el clic, más allá de ver cuánto nos cuesta convertir cada acción que haga la persona, ya sea que quieran ponerle en el carrito de compra o ya sea que nuestro objetivo final sea que compre el producto, tenemos que medir también en general cuál es nuestro costo total de la publicidad, cuánto estamos ganando con esa publicidad, cuántos productos en realidad estamos vendiendo gracias a esa publicidad, y tenemos que también calcular cuál es el punto de equilibrio. Bien, entonces el punto de equilibrio es simplemente cuáles son las ganancias que tenemos luego de nuestro costo de producto, luego de nuestros costos operacionales,
y simplemente son las ganancias que tenemos para poder invertir en publicidad. Entonces tenemos que decidir cuál es el objetivo final de nuestra campaña o de nuestra empresa, ver cuánto queremos invertir y cuánto queremos ganar. Usualmente cuando son empresas o marcas que son nuevas, tenemos que darle un 25% en inversión porque necesitamos más fuerza en básicamente hacer nuestro producto descubrible, pero cuando son ya marcas mucho más posicionadas, objetivos importantes serían tener, por ejemplo, 5%, ¿no? en costo de publicidad. Bien, entonces, siguiendo con este ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos los resultados digamos, de nuestra página web en la semana 1 y en la semana 2. Entonces, ¿cuál es el problema o el error que hacen muchas empresas? Incluso lo he visto aquí también en Europa, que es muchas veces medir solamente la parte de desempeño y la parte del tráfico, como dije anteriormente. Entonces, básicamente, a simple vista, si es que nosotros medimos la primera parte de esos resultados, que es, no sé si pueden ver aquí el cuadrito rojo, a simple vista podemos ver que la semana número 2 nos fue muchísimo mejor que en la semana número 1. ¿Por qué? Porque más personas vieron mi página web, digamos, tuvimos más sesiones, más personas compraron mi producto, ¿no? Aquí vemos a simple vista que tuve el doble de unidades vendidas y también puedo ver que tuve el doble de ratings, o sea, más personas me dieron 5 estrellitas. Entonces, a simple vista yo digo, muy bien, la segunda semana me fue mucho mejor que la primera semana. Pero si nosotros empezamos a medir las otras métricas, como por ejemplo la conversión o todas estas métricas de rentabilidad que les expliqué antes, nos vamos a dar cuenta que en realidad la primera semana es la semana que da mejores frutos. ¿Por qué? Porque si hacemos una simple división, nos damos cuenta que con menos esfuerzos publicitarios, no tenemos simplemente, por ejemplo, en la primera semana 1000 sesiones, entonces con menos esfuerzos publicitarios, en realidad tenemos un mejor ratio de conversión, tenemos 30% de ratio de conversión en comparación al 12% de la segunda semana. Entonces, por ahí estamos viendo que ya la primera semana estuvo mejor. Luego, si vemos otras métricas, como por ejemplo el ranking en Amazon, que es súper importante, podemos ver realmente que en la primera semana nuestro ranking fue número 8 a comparación con la segunda semana, que nuestro ranking fue número 15. Posiblemente aquí le cambiamos una palabrita al título, le cambiamos una palabrita a la descripción. Entonces, está bien, tuvimos más sesiones, más unidades vendidas, pero estamos empeorando en ranking, entonces en realidad nuestro producto ya no es tan fácil de descubrir. Entonces seguimos analizando más allá y vemos... Ay, se escuchó un ruido. Bueno, seguimos analizando más allá y en la primera semana vemos que, por ejemplo, nuestro precio de venta fue mayor, entonces pero nuestro costo de publicidad fue menor. Entonces, al final, como resultado, como nuestro margen de contribución final, tuvimos 20%. Entonces, si comparamos estas tres últimas cifras, nos damos cuenta que los resultados fueron mejores en la primera semana a comparación de la segunda semana. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la segunda semana nuestro precio de venta de producto, ¿no? Fue $25, entonces vemos fue menor. Entonces decimos, de repente, como le bajamos el precio a nuestro producto, hemos conseguido que la gente compre más unidades, ¿no? Pero para esto hemos tenido que invertir más en publicidad, por eso tenemos muchas más sesiones. Entonces, con más esfuerzo de publicidad y un menor costo, en realidad al final nuestro margen de contribución es solamente 11%. Entonces, tenemos que ver la pantalla completa, no solamente la primera parte de los resultados. Y bueno, entonces la analítica digital no termina aquí. Después de ver todos estos resultados, analizarlos, entenderlos, estas son las métricas, digamos, las más básicas que podemos ver en Amazon, pero después de ver todo esto, tenemos que entender cómo queremos optimizar nuestra página web o nuestras campañas. Entonces, por ejemplo, si tenemos sesiones muy bajas, por ejemplo, en la primera semana, decimos, entonces para subir las sesiones, lo que podemos hacer es A/B test, que son estas pruebas para comparar qué palabras claves nos fueron más útiles en el título, en la descripción.
Si queremos incrementar las unidades vendidas, entonces tenemos que directamente hacer cambios en el precio, que usualmente es la parte que impacta más al tema de ventas. Pero si queremos incrementar el tema del ratio de conversión, entonces ahí tenemos que prácticamente convencer al consumidor que la decisión de comprar nuestro producto es la correcta. Entonces para eso podemos poner un cupón o una promoción al final, o de repente simplemente es un cambio de imagen, de repente nuestra foto no está mostrando correctamente lo que queremos vender. Bueno, sí. Entonces, bueno, con esto termino la primera parte en explicarles un poco de cómo tenemos que analizar todas las métricas correctamente en la parte de marketing digital. Y quiero pasar entonces ahora a hablarles un poquito más, si es que están interesados en trabajar en Europa, cuáles son los requisitos para venir o cuáles son algunos tips súper generales. Esta es una foto de Berlín. De hecho, mi casa está aquí a 2 cuadras de esta foto. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los dos caminos para poder trabajar en Europa? Hay dos, bueno, son muy obvios. El primero es hacer un máster, por ejemplo, un máster o un MBA en una universidad aquí afuera, que ese fue el camino que yo hice. Yo hice mi máster aquí en Ketch, en Francia. De hecho, las bolsas de valores, perdón, las bolsas de trabajo son bastante desarrolladas y te ayudan a posicionarte fácilmente en las empresas. Pero el segundo camino, si es que uno no quiere pasar por el tema de hacer un máster o hacer un MBA, es básicamente postular directamente por LinkedIn. Las empresas están muy activas en LinkedIn, pero aquí para poder ser descubrible o atractivo, lo que tienen que hacer es tener básicamente bastante especialización. Eso se debe tener bastantes años en el trabajo que están postulando, pero es posible hacerlo. O sea, tengo muchos amigos y muchos casos de personas que han postulado directamente sin necesidad de hacer un máster. Pero bueno, luego tenemos algunos requisitos. Entonces, el más obvio podría ser el rendimiento académico. Si ustedes si tienen buenas notas en la universidad o si tienen décimo superior, lo más probable es que consigan una beca. En las universidades esto es muy común. Y si tienen, por ejemplo, un promedio ponderado de 4 de 4, que es el GPA, bueno, que es un nombre que le llaman aquí a las notas, al promedio de las notas, lo más probable es si es que tienen un promedio súper alto, tengan más posibilidades de tener una entrevista, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes quieren postular a empresas de consultoría o empresas mucho más grandes, empresas internacionales, usualmente les piden de por sí ya las notas en la primera página donde postulan. El segundo tema es tener muy claro el idioma. Bueno, obviamente si quieren postular afuera, inglés avanzado sí o sí, pero también es importante tener el idioma local. Entonces, si ustedes tienen planeado, por ejemplo, trabajar en París, necesitan saber francés, pero si ustedes tienen planeado trabajar, por ejemplo, en Ámsterdam o en Berlín, en realidad no es tan obligatorio que sepan alemán. O sea, pueden sobrevivir con el inglés porque son empresas, son ciudades más abiertas, las empresas son mucho más internacionales, contrata gente de todo el mundo, entonces por ahí, si es que no tienen un tercer idioma, no es necesario que lo sepan y pueden simplemente venir a trabajar con inglés. Luego el tercer punto importante es que tienen que tener el Excel súper avanzado desde ya, métanse a entender las fórmulas, por ejemplo, el VLOOKUP, el MATCHIF, cosas que a primera vista parecen muy complicadas y que de repente nos dan miedo, pero son cosas muy sencillas. Y en el mundo del e-commerce es súper importante porque usualmente en plataformas como Amazon o Helium, la información que bajamos es en crudo, entonces todo nos viene en listas, nos viene todo desordenado, entonces es muy importante tener el Excel súper avanzado porque esto nos va a ayudar a ahorrar bastante tiempo a organizar la información. Luego, como decía, el cuarto paso es, bueno, tener una especialización, ¿no? Si ustedes quieren trabajar en redes sociales, tienen que entonces armar una carrera muy bonita que sea solamente de redes sociales. Si ustedes quieren postular a empresas que trabajan con e-commerce, de terceros o plataformas
privadas de la misma empresa, entonces tienen que empezar a trabajar desde ya en empresas que tengan estén en este mismo rubro. O, por ejemplo, si ustedes quieren especializarse en una categoría, les digo desde ya que bueno, en Europa categorías de deportes o categorías de lujo son bastante populares. Y bueno, como último punto, también puede ser un poco obvio, pero el cambio, tienen que estar muy abiertos al cambio antes de decidir venirse a trabajar o a vivir a Europa. Pareciera un poquito, pareciera no importante, pero por ejemplo el clima es algo, es un factor que puede jugar es un factor que puede ser muy importante en la decisión, en la decisión si es que quieren venir o no. ¿Por qué? Porque por ejemplo en Berlín, aquí, por ejemplo, tenemos climas que vienen hasta de menos, no sé, de -5, y de repente estamos acostumbrados a a nuestro clima tropical ahí en Perú, pero bueno, acá tenemos que acostumbrarnos a que esté oscurito, bueno, por 8 meses más o menos, y queda frío todo el tiempo. Entonces también tenemos que ver otros temas, por ejemplo, con la burocracia, por ejemplo, ¿no? Si queremos vivir aquí, tenemos que hacer bastante papeleo, los procesos son bastante lentos, si se nos pasa algo, hay que pagar multas. Cuando trabajamos aquí tenemos que pagar también bastantes impuestos, y finalmente tenemos que estar abiertos a aceptar la cultura, ¿no? Aquí en Alemania, sobre todo, la gente es muy, muy, muy abierta, es mucho de fiesta, es mucho de música techno, es ver gente muy extraña en las calles todos los días, entonces es acostumbrarse bastante y poder o querer vivir con esta cultura. Bueno, luego, si quieren ya un poco profundizar en la parte profesional, ya para terminar, les voy a explicar un poquito las diferencias de cómo son el CV de Perú versus acá el CV en Europa o en Alemania. Entonces, en Perú estamos muy acostumbrados a tener el CV súper amplio, muy largo, con muchos datos, con todas nuestras funciones, con los idiomas, con referencias de profesores, referencias de nuestros ex jefes. Pero acá en Europa o en Alemania tenemos que tener el CV súper resumido, las funciones súper resumidas con los objetivos muy claros. Por ejemplo, si hemos ahorrado costos, si hemos logrado más ventas. Y como decía antes, en la primera slide de mi presentación, tenemos que ya desde ya presentar cuáles son nuestros hobbies, cuáles son nuestras habilidades blandas. Tenemos que tener un cover letter que diga cuál es nuestra motivación para poder trabajar en empresas aquí en Alemania, y por qué nos gusta esa empresa en específico. Luego, en la parte de la entrevista, algunas diferencias, bueno, ahora con el COVID de repente ya no es tanto así, pero algunas diferencias es que, por ejemplo, después del filtro, ¿no? En la segunda parte, usualmente en Perú, lo que se suele hacer mucho son las dinámicas grupales, en donde básicamente nos van a medir culturalmente, un poco la parte psicológica, un poco la parte de las habilidades blandas, pero aquí ya en la segunda parte de la entrevista en Europa, nos van a medir de frente sobre cómo podemos resolver un caso en la empresa, un problema, cómo podemos utilizar datos de repente confidenciales que tiene la empresa para poder resolver algún problema que tengan en ese momento, o de repente nos piden ya desde ya hacer alguna estrategia. Entonces es muy directo a grano. Y en la tercera parte, en vez de tener una evaluación psicológica como se tiene usualmente en Perú, aquí en la tercera parte sí le dan muchísimo hincapié a la parte de los hobbies. Entonces nos van a preguntar qué es lo que hacemos en el tiempo libre, cómo nuestros hobbies o cómo las cosas que nos gusta hacer hacen match con la empresa a la cual estamos postulando. Y bien, creo que, ajá. Bueno, eso es todo con mi presentación. Bueno, acá les dejo mis datos por si es que tienen alguna duda sobre cómo venir a trabajar aquí a Europa, o sobre marketing digital o cualquier cosita. Entonces creo que ahora tenemos 10 minutos para preguntas. Sí, muchas gracias, Stephanie, súper interesante. Qué bien que hayas orientado tu presentación con un enfoque pues didáctico para que
los alumnos que en mayoría están presentes puedan pues tener más tips, ¿no? Tenemos el chat abierto ahí para que vayan haciendo sus preguntas. Stephanie estaría respondiendo. Yo te pregunto, Stephanie, un poquito para empezar a calentar las preguntas. Cuando hablas de medir la rentabilidad en las marcas o las marcas que tienes a tu cargo, esa rentabilidad incluye que tú hayas ya, tú trabajas con inventarios o es digamos, una política sin inventarios, que tú tienes un pedido y compras al fabricante o fabricas. ¿Cómo es? ¿Mantienes inventarios por alguna cantidad de días o no? A ver, Amazon usualmente tiene Esa dos... regadera, por ejemplo, esa regadera Sí. de 80 onzas que estabas enseñando, ¿cómo la mantienes en stock? Sí, yo la tengo en stock. Tengo de hecho mi propio almacén y de hecho luego de pasar por mi almacén, también pasa por el almacén de Amazon. Entonces, quería explicarles un poquito los dos modelos de negocio que tiene Amazon. Amazon tiene lo que es FBM, que es básicamente donde yo como vendedor me voy a encargar de todo el proceso. Por ejemplo, voy a importar mi producto, voy a tener mi producto en mi propio almacén y yo voy a conseguir a mi propio transportista y cuando la persona me haga el pedido, yo mismo voy a mandarle el pedido a la puerta de la casa de mi consumidor. El segundo modelo de negocio es FBA, que es el modelo más usado por todas estas empresas que usualmente adquieren marcas en Amazon. Con este modelo lo que hacemos es nosotros como vendedores, básicamente conseguir el producto de algún proveedor de algún país, importar este producto, lo tenemos en nuestro almacén por algún tiempo, solamente temporalmente, para guardarlo en el país de destino, pero luego esto pasa por Amazon, es decir, Amazon se va a encargar de toda la logística eh, de llevar mi producto desde mi almacén hasta la puerta de la casa de mi consumidor. Entonces, cuando hablamos de la rentabilidad, básicamente tengo que ver cuánto me cuesta también almacenar el producto en mi almacén, cuánto me cuesta traerlo, cuánto me cuesta tener un certificado, por ejemplo, para que mi producto sea vendible en el país de destino. Y también, obviamente, cuánto me cuesta el servicio de Amazon, porque Amazon también me va a cobrar el servicio de transporte, de almacenamiento. Ok, ok, gracias, Stephanie. Ahí hay dos preguntas. Mira, Cristian Carrera está preguntando, no sé si tú A ver. tienes acceso al chat. Y Ujú. luego el profesor Iván Castillo también nos te está planteando nuevas preguntas. Entonces, leamos, podrías ir respondiéndole a Cristian de repente primero. A ver, Cristian nos pregunta un poquito qué tan importantes para el marketing digital los conocimientos sobre programación y data science. A ver, a ver, acá hay dos puntos. Programación, si te refieres a programación de software, páginas web, no es tan relevante porque usualmente nosotros vamos a tener un departamento de ingeniería o ya un departamento que va a ser especializado en codificar todo el tema de tu página web, de tu e-commerce. Usualmente también nosotros vamos a tener un equipo de data science que se va a encargar de hacer todo este tema de machine learning, básicamente adquirir información, mucha información desde nuestra página web y con eso poder evaluar después el comportamiento del consumidor. Como marketero, si es que tú estudias marketing y quieres trabajar en marketing como marketero, no es necesario que tú sepas cómo hacerlo directamente, porque como dije antes, va a haber un ingeniero que te va a hacer la página web o va a haber una persona encargada de hacer estos modelos de data science y básicamente él te va a pasar la información y te va a decir, ah, mira, moviendo acá un poquito el precio, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en la semana 2 el ranking subió hasta el cielo, pero por aquí nos dimos cuenta que las ventas bajaron. Entonces, todas estas cosas ya va a haber un técnico que te las va a programar. Tú, bueno, como CEO o como marketing o como marketero, lo que vas a tener que hacer es básicamente
entender estas métricas, porque la persona que hace data science no va a entender esta métrica, él no va a entender qué es, qué es un sales velocity, qué es un rato de conversión, él no va a entender eso, él solamente va a entender cómo se movieron las sesiones, cómo se movieron los números. ¿Bien? El marketero se apoya entonces en los técnicos. Exacto. Ahí, Hay puestos sí que son, en Europa he visto, hay puestos que sí te dicen, bueno, si es que tú quieres trabajar en equipo técnico como tech, bueno, sí, para eso sí tendrías que saber de programación y obviamente programar cosas en data science. ahí Ah, el profesor Iván Castillo te está preguntando sobre Amazon, Amazon en Perú. Ahí accedes a la pregunta del sí, profesor. a ver, usas el Amazon Web Services, da un año gratis, ¿crees que existe posibilidad de que Amazon tenga almacenes en Perú? Eh, Actualmente Amazon no tiene ahorita, como ya, bueno, como ya usted sabe, no tiene almacenes en Perú, solamente ha llegado a México y a Brasil. La verdad es que no creo que vaya a tener ahorita almacenes en Perú porque son mercados todavía muy pequeños. El e-commerce en el Perú es bastante pequeño a comparación con Europa e incluso con Asia. Entonces, si bien lo que se ha estado haciendo últimamente es tener almacenes en Estados Unidos, por ejemplo, México se abastece de Estados Unidos, ahora lo que ha abierto Amazon es almacenes en Brasil, pero el tema es que todavía la logística para tener almacén en Brasil es bastante complicada, entonces ahí si es que queremos entrar al mercado brasilero, tenemos que pagar no solamente los servicios de Amazon, pero también tenemos que pagar el tema de el carriero, la persona que nos va a ayudar a transportar todo esto. Entonces, son costos adicionales que Amazon ahorita todavía no puede cubrir porque todavía recién está entendiendo cómo podría entrar al mercado latinoamericano. Ok, gracias, Stephanie. Em, ¿Alguna pregunta adicional que quieran hacerle a Stephanie? Aprovechen que Stephanie está trasnochando para visitarnos. ¿Dentro de cuánto tiempo la podremos tener nuevamente entre nosotros? Bueno, entonces, si no hubieran más preguntas para Stephanie, Stephanie, te agradecemos mucho. Ahí el profesor Castillo te está, vamos en mancha, Iván, a visitar a Stephanie para que nos haga un tour por ese puente tan bonito que dices que vives por ahí, ¿no? Aquí los recibo, se pueden quedar en mi casa. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Stephanie. Ahí Franco Núñez de Cochea está haciendo una pregunta, mira. A ver, tomando en cuenta el e-commerce y la poca relevancia aún en Perú, ¿crees que es necesario solo enfocar la estrategia a las redes sociales? A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Te refieres a la estrategia de comunicación? Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son solamente una herramienta de soporte. El e-commerce es un canal primario de venta, entonces la empresa tiene que decidir si es que quiere vender online o si es que quiere vender en una tienda retail. Dependiendo del modelo de negocio, las redes sociales se pueden utilizar para comunicar lo que haga en mi retail o lo que haga en mi e-commerce. Vale, entonces como estrategia de ventas, entonces sí, o sea, las redes sociales no son un canal primario de ventas, las redes sociales son solamente soporte, o sea, eso me van a ayudar a tener más tráfico a mi página web, que sería mi canal primario, o me van a ayudar a tener más tráfico en mi tienda de retail. Es cierto que sí, podemos ponerle el botoncito de comprar de una vez aquí en las redes sociales, pero si nos damos cuenta al final, el botón de comprar se tiene que redirigir a una página web. Entonces, no es e-commerce versus redes sociales, sino es e-commerce versus retail. O sea, ahí tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. ¿Cuáles son? A ver, otra pregunta. ¿Cuáles son las especializaciones más pedidas en Europa?
De nada, Franco. Bueno, especializaciones, por ejemplo, en categorías, como decía, si es que quieren enfocarse en categorías como industrias, deportes es una de las categorías mucho más grandes, por ejemplo, Adidas, todas estas empresas de deportes. Lujo también es una de las categorías más importantes. Eh, Fashion también, si es que les gusta trabajar, por ejemplo, en el mundo de la moda, ¿no? Como industria, pero si estamos hablando de categorías en el tema de marketing, así como desarrollo, usualmente nos van a pedir experiencia muy específica en e-commerce de plataformas de terceros, que eso significa Amazon, por ejemplo, en Europa, o significa Shopee en Asia. Si es que no tenemos esto, nos van a decir, ok, si no es plataforma de terceros, tienen que ser plataformas privadas de las empresas mismas. Entonces ahí significa que tenemos que saber WordPress, tenemos que saber Wix, tenemos que saber Shopify, porque tenemos que saber programar nuestra propia página web. O si es que queremos trabajar en comunicaciones, usualmente nos piden bastante PR, nos piden bastantes redes sociales, pero ya no te piden tanto el tema de que conozcas Amazon. Entonces es un poco saber si es que tú quieres ser un brand manager, si quieres ver toda la parte del negocio o si quieres ver solamente la parte de comunicaciones. A ver, hay varias preguntas. A ver, ¿qué opinas del 11-11 o Single Day de Alibaba? ¿En qué sentido? Alibaba es otra de las plataformas más grandes también en el mundo. Obviamente en Europa no está tan desarrollada. Alibaba se utiliza más que nada como sourcing, es decir, lo utilizamos más que nada para buscar nuevos proveedores. Single Days, bueno, sería como compararlo con el Prime Day de Amazon, que básicamente son los días de ventas más importantes en esa plataforma, porque la misma plataforma nos da una ventana para tener más exposición. Entonces, de hecho, si es que estas plataformas, bueno, yo no trabajo con Alibaba, pero si es como el Prime Day, siempre que tengamos estas ventanas de los días más importantes de esa plataforma, siempre es importantísimo bloquearlos desde ya. Aunque no tengamos el precio listo, aunque no tengamos la promoción lista, una vez que las ventanas se abran para tener estos descuentos, siempre tenemos que bloquearlos desde ya, cogerlos, porque sí, o sea, la plataforma misma nos va a dar más exposición. Stephanie, el profesor repregunta si ese Single Day de Alibaba podría representar una oportunidad para empresarios peruanos. ¿En alguna medida consideras que así sea? ¿Dónde está esa pregunta? Ahí más abajo. Ah, ya. Ah, ya Ahí ya, respondió, ya ya te respondí. respondí ya. Ya. Ahí Marcelo está preguntando sobre el décimo superior. Ujú. Si bien decimos superior es importante para conseguir una oportunidad en Europa, ¿qué oportunidades tiene uno si es tercio superior? La verdad es que es bastante similar. Esto va a depender de la universidad. Como no sé si viste en una de las slides que puse ahí que tenemos que tener el promedio ponderado 4 de 4. Entonces, 4 de 4 en algunas universidades significan 16, en algunas significan 17, algunas 18. Entonces, la verdad es que tenemos el rango un poquito más amplio, tenemos más oportunidades. En una universidad un 16 a un 18 puede significar 4, entonces ahí está súper bien. Entonces es cuestión de ver con la universidad cómo ellos están convalidando tus notas, porque cada universidad tiene su propio sistema. Pero si tú estás en tercio, yo te diría que tienes casi las mismas oportunidades que un décimo. Si tuvieses preguntas en el futuro, te podría escribir a tu Instagram. Sí, claro que sí. A ver, otra pregunta. Carlos me pregunta, ¿en qué orden de importancia pondrías a los conocimientos de los conocimientos digitales que se debe tener? ¿Te refieres para trabajar en Europa o en general? En general, bueno, esto depende cuál es el camino que tú elijas para desarrollarte en tu carrera. Por ejemplo, como yo elegí un poquito más la parte de comunicaciones, entonces, de hecho, por eso me fui a Europa para poder trabajar mucho más la parte de analítica. En Perú, de hecho, la parte de analítica
no estaba tan bien desarrollada cuando yo lo estudié ahí. Por eso explicaba en mi presentación que muchas empresas se quedaban simplemente en medir estos resultados, pero de ahí no los analizaban. Entonces no conseguía digamos, ningún instituto que me diga cómo analizo esta información. Entonces yo creo que la parte de la analítica es la parte más importante, porque al final todas las empresas te van a decir cómo hago que mi negocio crezca, cómo hago mi negocio rentable. Ya, y ahí una última pregunta de Fátima Elizabeth. ¿Qué recomendarías para el Excel? Yo lo hice en Cibertech, la verdad, me fue muy bien. Yo saqué, la verdad, un certificado de intermedio en Cibertech. Ahí me enseñaron bastante todo lo que son las macros, todas estas fórmulas, me enseñaron bastantes casos, pero obviamente tu mejor aliado siempre es Internet. Siempre estudiar por tu cuenta, ver videos en YouTube, bajarte casos por Internet. Hay muchos casos que te explican cómo hacer estas fórmulas y la verdad es que sí, te va a ir muy bien. Bueno, Stephanie, muchas gracias. Ha sido muy clara en todas las dudas que han tenido los estudiantes, ¿no? Nuevamente te agradecemos y valoramos mucho tu disposición de que te puedan contactar a través de tus redes o de tus puntos de contacto que has puesto, ¿no? Muchas gracias, Stephanie, y ya estamos en contacto. Perfecto. Muchas gracias a todos. Buena suerte. Ya saben que me pueden contactar. Entonces, nada, yo sí me desconecto porque ya son las 2 de la mañana para mí y mañana tengo oficina, así que, bueno, Bueno, gracias. descansa. Chau, chau. Chao. Bueno, entonces continuando con nuestro webinar, vamos a darle pase a Mafer Valenzuela. Ella se ha sido mi alumna, ella ha sido mi alumna en 2 oportunidades. Ahora de repente les va a contar que tan buen profesor. No, no creo que, no creo que sea importante ese tema. Bueno, Mafer es bachiller en marketing por la Universidad de Lima. Ella egresó el año 2019, prepandemia. Prepandemia ha sido la última promoción de graduarse normal, ¿no? Cuenta con certificados de Growth Hacking, de Martech, tecnología aplicada al marketing por Centrum, y actualmente ocupa el cargo de analista de canales digitales en Credit Core Capital, como les comenté. Anteriormente ha sido analista en marketing en Interfondos, practicante de marketing en Interfondos y practicante de marketing digital en Interbank, ¿no? Entonces, nos contaba el día de ayer que en esas posiciones, si bien analista de marketing, no dice exactamente marketing digital, pero ha tenido mucho contacto con las métricas, ¿no? Además de lo que estoy comentando de Maffer, ella fue creadora y conductora, coordinadora del Círculo de Estudios de Investigación de Mercados, de su fundación. Ya les va a contar ello porque me parece que la marcó bastante. Entonces, Maffer, buenas noches, bienvenida. Te cedo la palabra. Gracias, profe. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder acompañarlos el día de hoy. Como decía el profe, he sido su alumna y he tenido la suerte de aún haber ya egresado hace 3 años, seguir en contacto con los profesores. Y bueno, como les comentaba el profesor, yo estudié marketing, sin embargo, me dediqué y toda mi experiencia se basa en digital en el sector financiero. El sector financiero, como un dato importante para comenzar esta charla, es que el sector financiero es la industria que más invierte en tecnología. Entonces, he estado siempre rodeada en empresas que invierten bastante en tecnología, en capacitar a sus colaboradores, y dentro de eso he aprendido pues bastante de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo soy María Fernanda, me pueden decir Maffer. Y antes de comentar un poco de mi experiencia laboral, les quisiera también compartir un poco de mí.
aquí está mi familia. ¿Y por qué los coloco a ellos? Los coloco porque, les comentaba, yo trabajé en el sector financiero, estoy trabajando en el sector financiero, y desde muy niña mis papás, al igual que yo ahora, también lo hicieron. Entonces, desde muy pequeña he estado bastante inmersa en este mundo de bancos, de seguros, etcétera, etcétera. Y es un mundo del cual no pensé nunca dedicarme en él, pero estoy muy agradecida de haberlo hecho. Como pasatiempos, yo fui jugadora de vóley, estuve practicando vóley toda mi vida colegiala, poder así decirlo. Dentro de la universidad tuve la oportunidad de pertenecer al elenco de danzas afroperuanas. Aquí estamos yo creo que esta sala quizás sigue igual en la universidad, ahí está debajo en el sótano. Y bueno, como tiempo libre me gusta mucho trabajar con niños, he sido catequista de niños, y actualmente, además de mi trabajo actual en Credicorp Capital como analista de canales digitales, trabajo de wedding planner en una empresa que se dedica a todo este tema de novias, de bodas, etcétera, etcétera. Y un poco para comentarles de mi experiencia en el mundo digital. Como les comentaba, yo estuve en la Universidad de Lima, trabajé en Interbank, creo que no necesita mucha presentación esta empresa, es un banco peruano, ha ganado muchas veces el Great Place to Work, y yo estando allí dentro, pues he gozado mucho de estos grandes beneficios que obtuve. Luego en Interfondos, que es una empresa administradora de fondos mutuos del Banco Interbank, perteneciente al grupo Intercorp. He sido también voluntaria dentro de Marky, dando clases a emprendedores que querían su negocio, quizás lanzarlo en el mundo digital y necesitaban apoyo. Es una organización sin fines de lucro. De hecho, está orientada tanto para estudiantes, para ustedes, como para personas que ya salieron de la universidad, pero que actualmente están trabajando en el mundo digital. Así que también los invito a buscarlos por allí si es que están interesados en este mundo. Y actualmente en Credicorp Capital. Como verán, mi experiencia ha sido y está siendo en el sector financiero. Quizás no conocen mucho de él, y vamos a comenzar por algo bastante básico. Nosotros sabemos que todo el mundo digital quizás nos ha acompañado a la mayoría de nosotros estando desde el colegio. No ha sido algo que recién tengamos que aprender, ha sido algo totalmente que ha empezado a vivir con nosotros. Y cuando hablamos de digital, lo primero que se nos viene a la mente es el comercio digital, el e-commerce. Si bien es cierto, esto ya ha existido desde hace muchos años, creo que todos estamos de acuerdo que la pandemia ha sido un punto bastante relevante para el crecimiento de este. ¿Por qué? Porque quizás era impensable para nosotros hace un par de años poder hablar con nuestros papás por WhatsApp, o que nuestros papás puedan pedir un taxi en Uber. Y ese tipo de cosas hace un par de años no era tan alcanzable para todas las personas. Inclusive hay muchos amigos míos que tienen a sus abuelos en Instagram, que tienen a sus abuelos y hacen Zoom familiar. Entonces, definitivamente el e-commerce, el comercio digital, ha crecido bastante en estos últimos años. Y de hecho acá les comparto una lámina de los distintos sectores dentro del e-commerce que crecieron en enero 2021. De hecho, luego de la pandemia crecieron bastante. Aquí pueden ver que el único rubro que decreció, por obvias razones, fue el rubro de hoteles, viajes, etc. Sin embargo, los demás rubros aumentaron bastante. Y como datos adicionales del mundo digital para entrar en esto, nosotros, siendo Perú un país de Latinoamérica, teníamos quizás una brecha bastante grande tecnológica. Ustedes se acordarán que cuando nos quedamos en casa y quizás nuestros hermanos menores no podían ir al colegio de manera presencial, o ustedes no podían asistir a la universidad, muchas personas ni siquiera tenían que escuchar las clases por radio, tenían que escuchar las clases o ni siquiera escuchaban las clases. La velocidad del internet es un factor muy importante. Sin embargo, hoy en día, el 83% de peruanos ya cuenta con una conexión 3G. Si ustedes ven en sus celulares, van a ver en la parte superior derecha que su celular dice 3G, 4G o inclusive LTE. ¿Por qué es importante esto? Porque la velocidad del internet va a influir en que más personas puedan consumir distintos productos digitales. Las apps más utilizadas,
hoy en día son WhatsApp. Definitivamente muchas personas han querido jugar y en el momento de pandemia sobre todo se descargaron el juego Among Us. Y como podemos ver, hoy en día la app más descargada es siendo Zoom. Clases se dictan por allí, en el colegio, en universidades, reuniones de trabajo son por allí. Y bueno, sabemos de TikTok que está siendo una app bastante viral, con crecimientos bastante grandes. Inclusive hoy en día las empresas lanzan publicidad a través de TikTok. Y en realidad, hablando del e-commerce, y vamos a hablar ahora de los pagos digitales, los rubros más, quizás algunas personas inicialmente tenían mucho miedo de ingresar su tarjeta de crédito a su celular o dejarla grabada, pero hoy en día también los dos grupos que más han incrementado en este tema de pagos digitales son los rubros de taxi y delivery de comida. Ahora, hablando un poco ya más del sector que yo manejo, que es el sector, el sector financiero, la tecnología ha revolucionado las finanzas personales. ¿Y por qué? Porque las personas han encontrado que a través del celular o a través de la página web del banco puedes tener un mayor control sobre tu dinero. Y de hecho, acá les lanzo un dato. El 69% de los bancarizados prefiere usar el app de banca móvil. Quizás ustedes tienen cuenta en BCP, cuenta en Scotia, Interbank, BBVA. Estoy segura que todos ustedes, incluyendo los profesores, tienen su app del banco en el cual reciben su sueldo. Y que seguramente cuando es fin de mes o es quincena, revisen su celular a ver si ya pagaron. Entonces es una app que está bastante ligado a las personas, tanto así que el 69% prefiere usar su celular. Y de hecho, si comparamos mediante otros canales que existen actualmente, solo el 12% de los clientes bancarizados en el Perú realizan sus transacciones por ventanilla. ¿Qué es ventanilla? Quiere decir que se acercan al banco. Solo el 12%. Ustedes se imaginan el impacto que esto ha generado en las empresas. Definitivamente es un impacto bastante positivo. Y un 56% opta por billeteras móviles. ¿Qué son billeteras móviles? Por ejemplo, Yape, por ejemplo, Plin. Esas son billeteras móviles que puedes transferir tu dinero de manera inmediata. Y hoy en día, cuando salimos a la calle, vemos que la tienda de la esquina de tu casa tiene su QR de Yape, tiene su QR de Plin, y es impensable que un negocio no cuente con esto para pagar. Entonces, habiendo conversado de esto, les quiero comentar cómo empezó mi experiencia en el mundo digital. Como bien comentó el profe al inicio de la presentación, aquí tengo una foto con mis amigos de la promoción de marketing. Nosotros, bueno, yo fundé el Círculo de Investigación de Mercados Insightful, donde actualmente el profesor está siendo el profesor asesor de ese círculo. Yo lo fundamos en el 2017. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que nos llamó a todos la atención? Y de hecho, recordando el día de ayer con el profesor Coriat, recordábamos un poco que hoy en día los amigos que ven acá, muchos están trabajando en puestos que tienen que ver con insights. Y yo estoy segura que ustedes sí saben qué es un insight. Y si no lo saben, les cuento. Un insight es la verdad sobre el cliente que ni siquiera el cliente conoce. Entonces, ¿cómo fue crear un círculo o qué hacíamos en este círculo de investigación de mercados? Habían alumnos que ganaban el premio de primer paso, personas que tenían una idea de negocio en mente, llámese una startup, algo parecido, y buscaban de nuestro apoyo para entrar al mercado. Nosotros como marketeros vemos más allá de lo evidente. Utilizábamos muchas herramientas que seguramente en clase han visto, como focus group, entrevistas, para poder ayudar a esta persona en su negocio. ¿Y por qué menciono esto? Porque sí es algo que, como mis compañeros, también nos marcó. En el 2017 yo aún no empezaba a practicar, pero sí me sirvió mucho de experiencia. Y en mi primera práctica, que fue dentro de Interbank, valoraron mucho que yo haya estado participando en esta iniciativa dentro de la universidad. Como les comentaba, yo comencé mi desarrollo profesional en Interbank. Normalmente, cuando tenemos clases
marketing nos hablan de empresas como Alicorp, Falabella, Consumo Masivo, e-commerce. Yo, a pesar de haber tenido bastante cercanía con el sector financiero por el lado de mis papás, como les comentaba al inicio, yo no sabía realmente cómo podías plasmar el marketing digital en bancos. Les estoy hablando del 2018. En el 2018 las personas no usaban mucho Instagram, las personas no tenían la aplicación de sus celulares, inclusive las aplicaciones de los bancos eran bastante engorrosas y no se pensaba en ese tipo de beneficios para el cliente, que hoy en día con un solo clic puedes hacer el pago de absolutamente todos los servicios. Yo entro a Interbank como practicante de marketing digital y fue una experiencia bastante bonita porque al ser un banco normalmente tiene bastantes aliados. En un banco ofreces bastantes productos, no solo ofreces tarjetas de crédito, ofreces también productos, préstamos, ofreces productos de inversión, de lo que más adelante les voy a hablar, ofreces cuentas de ahorros, hay más de una cuenta de ahorros, inclusive había momentos en los que tenías que tener cuidado de no canibalizar tus productos. Entonces, ¿cómo era el manejo, el trabajo en Interbank, ¿no? Cada uno se formaba por squads, tenían diferentes squads, habían diferentes posiciones dentro del grupo y cada uno trabajaba un distinto segmento del banco. ¿Cómo se hacían los segmentos? ¿Cómo se clasificaban los segmentos? Por ingreso, por cuánto el cliente se podría endeudar, por qué tipo de productos podría estar adecuado para su perfil, es decir, un cliente digital o no digital. Muchas cosas, de hecho del banco se tienen muchos datos y podríamos conocer bastante al consumidor. El banco normalmente es visto como, es una empresa, es una institución que se quiere robar mi dinero, entonces el reto era totalmente diferente, ¿no? Ser bastante cercano. Entonces, ¿qué se hacía? Que comencé a hacer campañas en redes sociales. Yo no sé diseñar, yo no, quizás en ese momento no manejaba las herramientas y analíticas como Facebook Ads. Sin embargo, ahí empecé a tener contacto con agencias de medios, por ejemplo. Era una agencia de medios argentina que se encargaba de coordinar y realizar la estrategia digital. ¿Qué hacía yo? O qué hacía el banco en nuestro lado? La agencia nos proponía un esquema de publicidad. Nosotros decíamos si la inversión era correcta o no, veíamos los resultados de las campañas y así empezábamos a armar esta estrategia digital. Como les comentaba, yo no sé diseñar, hay muchas personas y hoy en día muchos puestos que te dicen marketing digital, requisitos, utilizar Illustrator. Yo no sé usarlo y no fue necesario para mí ni siquiera ahora. ¿Por qué? Porque las empresas también tienen personas que se contratan servicios de diseño. Entonces, ¿cuál era mi función? Yo, marketera, en el mundo digital, coordinaba con Argentina, 2 horas más, coordinaba con los diseñadores para lanzar distintas campañas. En ese entonces, 2018, habían campañas 360. ¿Qué quiere decir campañas 360? Lo que saliera en televisión iba también a salir en prensa y también tenía que ser coherente con lo que salga en redes. ¿Cuáles eran las redes más utilizadas? Únicamente Facebook. Instagram no, YouTube sí, pero no muchas personas lo veían. Luego de eso, y quizás de entrar en este mundo financiero, por así decirlo, se presenta un reto más grande para mí. ¿Por qué? Porque como les comentaba y como pueden ver en el logo, yo empiezo a trabajar en Interfondos. ¿Qué es en Interfondos? Te ofrece productos de inversión, fondos mutuos, te ofrece la posibilidad de llevar tu dinero al extranjero. Y era bastante, quizás fue un reto bastante grande, porque si bien es cierto, todavía hay bastantes personas que necesitan ser educadas con temas financieros, se imaginarán que el tema de inversiones era mucho más complicado. Entonces, uno de los retos que aprendí en esta función es analizar y medir. Y acá los coloco una frase, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Hoy en día existen tantas herramientas que te permiten analizar temas digitales gratuitas,
pagadas, que una te lleva a otra, te dan una suscripción gratis por un mes. Hay tantas herramientas y puedes medir absolutamente todo, que llega un momento en el que tú te mareas. Yo llego acá en el 2019 conociendo herramientas que ya había trabajado antes, pero se habían duplicado o triplicado. Entonces llega un momento en el que tú no sabes ya qué medir. Y adicional a esto, se presentó un reto, que también marcó un hito para mí, ya luego les explicaré por qué. Llega el coronavirus. Entonces, como les comentaba, ¿no? Estaba yo en una empresa del grupo de Interbank, pero vendiendo productos totalmente distintos, quizás pensados para personas que tienen más dinero, entre comillas, que estén dispuestos a llevar su dinero a Estados Unidos por unos 5 años y esperar que crezca. ¿Qué se utilizaba? ¿Cuál era la estrategia digital por allí? Redes sociales no, porque las personas, el perfil quizás eran personas de personas mayores que no tenían redes sociales, entonces todo era por mail. Sin embargo, llega el coronavirus, las personas no podían salir de sus casas, se tuvo que actualizar totalmente la página web que se tenía de Interfondos. Empecé a conocer herramientas como Google Analytics, HubSpot, MailChimp para realizar el envío de mailing, y Hotjar, que es una herramienta que también más adelante les voy a enseñar. Es una herramienta que puedes visualizar cuál es el comportamiento de tu cliente dentro de la página web a través de mapas de calor. Entonces, estuvimos en un punto en el que no conocíamos cuál era el perfil de nuestro cliente, pero digital. ¿Por qué? Porque este cliente había estado acostumbrado siempre llamar por teléfono a su asesor de inversiones o asistir a la tienda de Interbank. Fue un reto bastante grande. Se tuvo que lanzar un plan totalmente distinto de comunicaciones, de mailing, al ser un tema tan delicado de su dinero y no saber qué va a pasar con tu dinero. Teníamos que retener también a los clientes y se empezaron a hacer bastantes acciones tácticas para en ese momento salvaguardar un poco. Ustedes recordarán que empezó el coronavirus y las únicas personas que podían salir éramos las personas que trabajamos en el sector financiero. ¿Y por qué? Porque verdaderamente en los bancos, no sé si alguno quizás ha practicado en un banco en esa época, pero era bastante triste ver cómo personas tenían que sacar su dinero de emergencia, cómo tenían que tener la seguridad de que su dinero no iba a desaparecer y no iba a salir de allí. De hecho, ese reto y muchas acciones que tuvimos que sacar desde cero hizo que gane el premio de Interfundista del año. Ahí me ven con mi trofeo, por todas las herramientas y propuestas digitales que tuvieron que hacer en un momento de pandemia. Nadie puso, como salía ese meme hace un par de años, nadie puso en su FODA pandemia. Nadie puso que iba a surgir esto. Entonces, el mundo digital para mí, ya en este punto, en mi segunda experiencia laboral, ya habiendo acabado la universidad, ya estando a tiempo completo y en coronavirus, me enseñó que puedes analizar todo lo que quieras, pero finalmente no debes perder de vista o no debes perder tu foco en el cliente. Así como nos enseñan a ser cliente incógnito, a veces recuerdo que en algunos cursos nos hacían hacer cliente incógnito y ver el comportamiento, ver si está atento o no, si cuánto se demora en la caja, etcétera. Igualito puedes hacer, pero en el mundo digital. ¿Cuál es el beneficio del mundo digital o por qué me gusta tanto? Es que todas estas cosas son inmediatas. Y así como tú puedes analizar todo en tiempo real, a gran escala, tus acciones también deben ser acompañadas de eso. Y ahora, de hecho, no tengo ninguna foto con mis amigos de Credit Corp porque seguimos trabajando desde casa. Ya aún más dentro de este sector financiero, el mundo de las inversiones cambió bastante en los últimos años. ¿Por qué? Porque todos conocemos cuáles son los problemas políticos y económicos del país. Comenzamos con el coronavirus, aunque no nos afectó tanto económicamente, pero políticamente sí estamos sufriendo una gran amenaza en nuestra economía, ¿no? Entonces, los clientes, al estar muy asustados por su dinero, están buscando en llevar su dinero afuera. Y uno de los retos que tengo hoy en día en mi actual trabajo es democratizar las inversiones para todos los peruanos.
Quizás se tiene el sesgo de que un cliente para poder invertir o para llevar su dinero fuera tienes que tener $10.000. Tienes que tener conocimientos de economía, etc., etc. Y la verdad es que no es así. Es vital y ando quizás ya como consejo, y yo dentro de este rubro de las finanzas, que además de ahorrar y tengas un saldo de emergencia, también puedas invertir y pensar en tu futuro. El reto actualmente de la posición ya no es solo en el mercado peruano, sino hasta en el mercado regional. Soy la única posición digital regional en Credicorp Capital. Credicorp Capital se encuentra en Perú, Chile y Colombia. Y bueno, como verán, veo canales digitales, todos los temas de la web, los beneficios que podamos tener en nuestra app de inversiones. Credicorp Capital pertenece al BCP, es parte del grupo, y un poco lo que hago acá adentro es liderar la estrategia digital de estos países. Al estar en empresas grandes, uno empieza a aprender también cosas, por ejemplo, de Google. Google tiene un funnel de conversión muy conocido que es el funnel de See, Think, Do, Care. Entonces, en todo lo que plasmamos o todas las estrategias que hacemos de manera regional, siempre nos basamos en lo que Google saca de novedad, ¿no? Otro reto bastante importante que tengo yo actualmente es migrar a nuestros clientes a canales digitales. Uno de los mayores gastos que se tiene en el sector financiero es la impresión y distribución de estados de cuenta. Yo no sé si quizás sus papás reciben a fin de mes estados de cuenta de tarjeta de crédito o quizás tengan fondos mutuos de inversión. Les cuento que ese es un gran gasto para el sector financiero. Entonces, ¿qué se quiere? Que los clientes empiecen a confiar en canales digitales y puedan hacerlo y visualizarlo a través de su correo, a través de su aplicación. La experiencia de los clientes, así como a nosotros nos enseñan que quizás las personas que ya hayan llevado el curso de Trade Marketing nos hablan un poco de la distribución de los productos, la iluminación. En el área y en el mundo digital es muy importante el user experience dentro de las plataformas digitales que tienen las empresas. ¿Cuáles son las plataformas digitales que tienen las empresas? Una app que se descarga a través de tu celular, o la plataforma en la página web. Y por último, como les comentaba sobre este momento crítico, político y económico que estamos teniendo en el Perú, es muy importante poder retener a tus clientes a través de diferentes estrategias digitales. Mucho se habla que, digamos, ¿no? Las empresas Falabella, hay Cyber Days, hay semanas con descuentos. Como un banco, una empresa dentro del sector financiero retiene a sus clientes, los retiene a través de cashback. Tú inviertes un dinero y nosotros te devolvemos el 5% de tu inversión y ese dinero lo tienes líquido en tu cuenta, por ejemplo. Entonces, un poco les contaba esto para que también vean qué estrategias digitales se utilizan cuando no tienes un producto físico. No es que tú vayas a comprar un producto que lo puedas palpar, simplemente es un producto totalmente intangible. Y en el mundo digital es aún un reto adicional a ello. Les hablaba de las herramientas que manejamos. Google Analytics. Google Analytics yo lo aprendí en la universidad. Como sabemos, en Google Analytics podemos observar en tiempo real absolutamente todo el comportamiento de nuestra página web. Podemos observar las personas que entran, cuáles son las páginas más visitadas, el tiempo de rebote. Si nuestra página web está habilitada para un e-commerce, podemos ver cuánto dinero se está manejando dentro, cuánto es el monto que se está comprando. Podemos ver los países en los que se encuentran, las horas en que son las más visitadas, los idiomas de que se hablan, cuáles son los dispositivos por los que entran a nuestra plataforma o nuestra página web. Podemos ver absolutamente todo, inclusive cuando tenemos campañas activas en redes sociales, por ejemplo, podemos ver aquí el resultado y ver en tiempo real cuántas personas han entrado a nuestra página web por el anuncio que lanzamos en Facebook. Google Analytics, si te quieres especializar en digital, Google Analytics es un must. Y de hecho Google Analytics está cambiando ahorita. Van a haber algunas
algunas cosas que ya no van a funcionar. Entonces, si estás interesado, puedes en la misma página de Google sacar tu certificación de Google Analytics 4, que es el que se viene. Por otro lado, les hablaba también de Hotjar, que son a través de mapas de calor. Creo que todos sabemos que son mapas de calor. Podemos ver el comportamiento de los clientes dentro de nuestra página web. Acá van a ver, por ejemplo, que las zonas rojas son las más visitadas, en donde tu cursor permanece un mayor tiempo. Las zonas verdes son las que no, han estado en un menor tiempo. Y cuando uno empieza a hablar de páginas web o inclusive mails, uno habla mucho del call to action. El call to action es ese botón que, por ejemplo, te dice comprar, registrarte. Tú puedes tener diferentes objetivos en tus campañas. Un objetivo en tu campaña puede ser llenar tus datos. Otro objetivo puede ser registrarte a la promoción. Otro objetivo puede ser comprar. Entonces es muy importante. Tú puedes realizar un anuncio en redes sociales, llevarlos a tu web, pero si en tu web no encuentran la información, pues de nada sirve, ¿no? Has gastado la plata al agua. Entonces es muy importante revisar el comportamiento de tus clientes dentro de tu plataforma, de tu página web. Por ejemplo, el más usado y el más conocido y el que utilizamos, el que he utilizado en las 3 empresas donde he estado ha sido Hotjar. Por otro lado, una de las cosas que aprendí en los últimos años, sí, puedes medir bastantes cosas, pero finalmente debes saber presentarlas. Debes saber tener siempre a la mano la información en tiempo real. ¿Por qué? Porque te pueden preguntar de un momento a otro, Maffer, ¿cómo nos está yendo en la campaña? Y la campaña comenzó hace 2 días. Entonces, si tienes todo en un mismo dashboard, lo puedes ver en tiempo real, te va a servir mucho, y no esperar hasta fin de mes que la agencia te pase sus resultados para recién saber si tu campaña está siendo exitosa o no. La más utilizada, y porque también está ligada a nuestra página web, es Google Data Studio. Tú puedes configurar aquella información que tú requieras. Y AppsFlyer es una aplicación que yo recién le he conocido en Credit Corp, en el trabajo que estoy actualmente. Es como un Google Analytics, pero orientado a las aplicaciones. Las aplicaciones hoy en día están teniendo tanta importancia, inclusive hay personas que nunca han entrado a la página web del banco, pero sí realizan todas sus operaciones a través del app. Entonces, AppsFlyer es esa plataforma que te permite ver las métricas y el comportamiento de tu aplicación. Así como hay un posicionamiento orgánico en Google de tu página web, si tú buscas fondos mutuos Perú, el primero que te va a aparecer es aquella empresa que está mejor posicionada en Google. Así como existe este posicionamiento en Google, también existe el posicionamiento de apps. ¿Dónde lo puedes ver? En esta plataforma que se llama AppsFlyer. Y ahora, ya para terminar, ¿cómo trabajar en el mundo digital y no morir en el intento? Es súper importante que siempre tengan un mindset de aprendizaje. ¿Por qué? Porque digital se mueve súper rápido y lo que has aprendido al cierre del año pasado ya no te está sirviendo ahora. Un ejemplo, en enero me metí a un curso de actualización de Google Analytics y en ese curso me enteré que en junio Google Analytics iba a cambiar. Entonces probablemente me tenga que meter a un nuevo curso. Entonces es cuestión de siempre estar atento a todos los cambios y novedades que hay en el mundo digital. Mantente siempre al usuario y escúchalo siempre. Quizás la mayoría de acá somos marketeros y sabemos que esto es ley, estar siempre cerca al usuario. Estés en la empresa donde estés. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Interbank, me iba a una tienda de Interbank y veía cómo era el servicio del producto que yo vendía. Si ustedes trabajan en una compañía y pueden hacer alguna vez el cliente incógnito, no porque te lo pidan, sino porque simplemente te va a ayudar a ti para ver cuáles son los puntos de mejora del servicio o del producto que estás ofreciendo. De allí, sé data driven y mide lo que te importa. Como les comentaba, hay muchas herramientas, inclusive herramientas gratuitas, que te permiten analizar lo que quieras. Pero finalmente no tienes que marearte con tanta información, sino simplemente medir lo que te importa. Abre tu dinámica de ideación con perfiles diferentes al tuyo. Yo soy marketera y en mi día a día trabajo con economistas, trabajo con gente del área legal
y trabajo con comunicadores, etc., etc. ¿Y por qué es importante siempre trabajar con perfiles diferentes al tuyo? Porque a veces uno se sesga, y en el mundo digital es muy fácil repetir a la competencia porque la puedes ver en el momento que quieras. Pero si tienes una dinámica con compañeros o personas que tienen quizás una manera de pensar diferente a la tuya, esa va a ser la clave del éxito. Y lo que les comentaba, que el ejemplo que les di, ¿no? Que yo estudié algo en enero y en junio ya cambió totalmente. Entonces, sé veloz. Antes es mejor. Digital se mueve muy rápido. Y eso también, si tú quieres trabajar o dedicarte en el mundo digital, tienes que ser consciente que tú puedes tener una gran idea, pero que si no la aplicas, no la desarrollas, de nada vale. Y quisiera cerrar ya la presentación con una frase de Bill Gates. El avance de la tecnología se basa en hacer que encaje de forma que ni siquiera se note, de manera que forme parte de la vida cotidiana. Muchas gracias, chicos. Aquí les dejo mi LinkedIn para que si es que me quieren contactar, si es que tienen alguna duda, también pueden hacerlo a través de mi red. Muchas gracias, Maffer, súper interesante. Y de hecho te van a estar buscando los alumnos. Vamos a empezar la ronda de preguntas a Maffer, a ver si no hay alguna pregunta ya. Ya la profesora Rocío está mencionando que está habilitado el chat. Maffer, mientras preparan la pregunta, eh, tú cuando has salido, claro, tú cuando has salido ya está implementada la nueva malla, me parece que sí, ¿no? Tú, los cursos que has llevado sobre marketing digital interactivo, ¿te han servido para posicionarte adecuadamente en estas labores que te han encomendado las diferentes empresas en las que trabajaste? Sí, de hecho, mis primeras prácticas yo las tuve en el 2018, pero yo ya había llevado el primer curso de marketing digital. Entonces, me ayudó bastante porque inclusive cuando me contrataron me dijeron, la Universidad de Lima es la única que actualmente está presentando cursos de digital. Y los dos practicantes en marketing digital que contrataron fueron de la Universidad de Lima. Sí, Y yo pues sé que ahora ha cambiado inclusive en otros cursos la malla. En los últimos cursos que llevé de Google Analytics, llevé también de campañas digitales, inbound marketing, que también fue súper importante. Entonces sí sirvieron mucho. sí, pues, ¿no? Ahora en la malla tenemos analítica de datos, tenemos e-commerce, Sí, has mencionado, llevé todas esas, sí. ya, ok, mobile, todo eso, Mobile, y te sirvió. marketing. Entonces, ¿tú consideras que la universidad te ha preparado en esta área para desempeñarte bien? Sí, totalmente, totalmente. Bien, bien. A ver, ahí te está felicitando también el profesor Alfredo Flores. Eh, por ahí, ahorita vienen las preguntas. Y tu experiencia en investigación de mercado, en el descubrimiento de insights, ¿consideras que de alguna forma se relaciona también con este mundo de las métricas, de la medición, bueno, de hecho, pues, la investigación de mercado tiene que ver con la medición, ¿no? Pero con las mediciones que has comentado del mundo digital, ¿de alguna forma lo relacionas esos dos mundos, digamos? Sí, en realidad nunca he visto que se ha despegado el mundo de insights, de investigación con el mundo digital. Hay cosas que, si bien es cierto, herramientas digitales te pueden permitir hacerlo, nunca, por ejemplo, actualmente estamos en un proyecto dentro de Credit Corp, y el trabajo es hacer llamadas telefónicas, ver qué cosas nos dicen, apuntar, anotar, entrevistar a diferentes segmentos, hacer un focus group virtual, eh,
y creo que inclusive más ahora, porque el sector financiero particularmente no es un sector del que se sepa mucho, son datos bastante sensibles de los clientes, entonces no vas a encontrar quizás un estudio que te indique por dónde debe ir tu proyecto, ¿no? Si no vas a encontrar quizás a tus propios clientes, debes analizarlos, debes quizás ir más allá, un paso adelante para ofrecerles realmente lo que quieren. Ok, chévere. Cristian Carrera está preguntando, ahí tú, bueno, antes de Cristian está el profesor Iván Castillo, está preguntando, ¿tú accedes al chat para que veas Sí, la pregunta y respondas más? a ver, acá lo leo. ¿Qué insights son los más importantes o qué te llaman la atención del consumidor de app local? Bueno, en general, uno de los mayores insights es que las personas siempre van a decir que tienen menos dinero del que tienen disponible. Por ejemplo, si tú quieres ofrecerle un producto de inversión y le dices, ¿cuánto dinero estás dispuesto a invertir? De repente ese cliente tiene $20,000, pero te va a decir siempre 5,000. ¿Por qué? Porque como es un tema tan sensible, no puede ser, no, tienes que buscar un espacio más cómodo, más seguro para él. Entonces, no realizamos, por ejemplo, encuestas masivas, sino a través de un asesor, que este asesor de inversiones ya tiene una relación contigo, es donde podemos empezar a identificar esta información o estos insights que nos sirven a futuro. Ok, bien. Cristian te está preguntando, aparte de Google Analytics, ¿en qué otras tecnologías recomiendas especializarnos? De hecho, yo veo hoy en día que el mundo, y creo que también hicieron anteriormente esta pregunta, pero el mundo de programación, el mundo de conocer software, de tecnología, es algo que a nosotros que venimos de marketing nos falta. Hay términos nuevos que hablan del growth hacking marketing, en el cual tienes que diseñar tácticas que sean viralizadas enormemente. Ahí está, dice Cristian, que justo fue él. Tienen que ser viralizadas enormemente y a veces lo que nos impide es el conocimiento, el poco conocimiento de software o de tecnologías que tenemos. Nosotros, yo que veo el área digital, quizás no estoy en el área de marketing, estoy en el área digital, veo muchas cosas con TI, veo muchas cosas con digital, veo muchas cosas con los programadores de la página web. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros no podemos lanzar ideas que no se puedan replicar. Entonces, a veces depender de otro grupo de personas te quita tiempo. En un banco inclusive es más engorroso todo este proceso. Entonces, hay personas que ya vienen con este conocimiento y que se integran al equipo y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, actualmente te puedo comentar que el mundo digital está yendo más allá y está programación, software, todo lo que tenga que ver con páginas web es bastante importante y relevante, al menos en el sector financiero lo es. Bien. Ahí el profesor Castillo te está preguntando por una comparación entre los usuarios peruanos y Peruano, colombianos. colombiano, y bueno, yo veo el mercado también chileno, bastante. El, el cliente o el usuario chileno está mucho más desarrollado en tecnología. Hay otro tipo de mecánicas y de apps allá. Imagínense que hay una app tipo Yape en el cual tienes tu billetera digital, pero también tienes el Yape para pagar, tienes tu otra empresa, tu banco, tienes tu empresa de inversiones, tienes tu empresa para mover tu dinero en la bolsa y todo lo tienes en una app. Y tienes inclusive tu app para hacer tus pagos de servicio. Chile está mucho más avanzado no solo en el aspecto digital, sino en el aspecto financiero. Ellos sí atraen mucho más a este tipo de productos de invertir tu dinero en Japón, de invertir en tu dinero en Google, en productos tecnológicos. Colombia es distinto también porque en Colombia no se canibalizan las empresas
quizás nosotros le tenemos un feeling mayor al banco, BCP, de repente tus papás también tienen BCP, de repente tus hijos también van a tener BCP. En cambio, en Colombia las empresas del sector financiero no se canibalizan, no hay ningún problema. Yo puedo tener mi cuenta de ahorros en BCP, puedo tener mi tarjeta de crédito en Interbank y puedo invertir en los fondos mutuos de Scotia. No hay ese vínculo quizás de banco como lo hay aquí. Y bueno, los peruanos están digitalizándose cada vez más, pero todavía hay una brecha bastante grande de educación financiera y por ende también digital. Bien, gracias. Fátima te pregunta sobre el proceso para conformar o constituir un círculo de estudios. Sí, a ver, recuerdo que estábamos en una clase de Quali, no me acuerdo el nombre exacto del curso, pero decíamos Quali. Nos gustó muchísimo el curso, fuimos con la profesora del curso a decirle, profe, no estamos en quinto ciclo, aún no practicamos, nos vamos ya de vacaciones, pero no queremos dejar de utilizar o de desarrollarnos en lo aprendido. Recuerdo que en vacaciones fuimos con el profe Alfredo Flores y más profes en una mesa así grande, le contamos lo que queríamos, lo que buscábamos. En ese momento, en ese entonces, no, yo particularmente no sabía que existía estos círculos. Había una feria de círculos, luego que ya lo integramos, lo desarrollamos, había algunos requisitos que cumplir en cuanto a integrantes, en cuanto a cargos. Hay una feria de círculos cada inicio de ciclo en el cual te puedes inscribir y realmente la pasábamos muy bien. Yo conocí ahí personas de otras carreras que hasta ahora son mis amigos, contadores, abogados, economistas, que sí tenían una pasión por el marketing ahí un poco escondida. Y era bonito porque nadie ganaba dinero, nadie ganaba créditos, todos lo hacíamos por amor al marketing, por amor a la carrera y aprender. Fue una experiencia muy bonita y cada vez que me toca hablar de mi experiencia profesional, siempre comienzo con el círculo porque pude aprender y ir más allá de lo que las clases te enseñan, ¿no? Que siempre son súper importantes, pero depende de uno ir más allá. Y eso es lo que va a definir tu éxito, no solo a nivel profesional. Bueno, si me permites, Mafer, un poquito complementando la pregunta, tu respuesta a la pregunta de Fátima, efectivamente, la conformación se inicia con la iniciativa de los alumnos, buscan a un profesor, en este caso fue tu profesor Equali, que ustedes la buscan, la profesora... sí, la profesora Marilena, la profesora pone a consideración del director de la carrera y el director de la carrera pone a consideración del decano, ¿no? Entonces ese es el procedimiento que de hecho va a terminar pues en buen puerto por la iniciativa de los alumnos, ¿no? Ahí el profesor Castillo está hablando del comprador incógnito. Voy a hacer compañía también en algún momento para ver el UX y crear data para investigación. Sí, lo que se hace es quizás un mix de los dos. Colocas o invitas a una persona a navegar en tu web, mientras que tú lo observas de manera, sería mejor presencial. Ya más avanzado sería tener un eye tracking y todo eso, pero igual es algo que el Hotjar lo puede medir en cuanto a mapas de calor. Y, por ejemplo, lo que se les dice es, le das la página web y le dices, encuentra la parte, el landing, donde vas a dejar tus datos para registrarte, para recibir como el newsletter de la empresa. Entonces, ahí es muy importante cuántos clics hace, cuánto tiempo se demora, si hay otros elementos distractores. Hay algunas páginas web que les lanzan un pop-up y a veces eso no es beneficioso. Sí, tenemos eye tracking en Neulima, lo utilicé yo en neuromarketing. Sí, muy importante es el tiempo de que tu página web también carga. Los primeros 3 segundos el cliente debe ser capaz de encontrar lo que quiere. Y es ahí cuando ya se hablan de tasas de rebote. Una tasa de rebote óptima va a ser del 30 al 40.
Entonces, hay muchos factores que te pueden ayudar a medir. Finalmente, el UX también es algo sabido por otro tipo quizás otro tipo de estudios, pero se complementan mucho también en el ámbito digital. Bien. Bien. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Más preguntas? Ok, entonces si no hubiera más preguntas, Mafer, nuevamente te agradecemos. Te agradecemos por tu participación, por haber tenido la disposición de participar también y por haber tenido pues la amabilidad de absolver las dudas de los alumnos que han tenido al respecto. No, gracias, profe. Gracias. Yo siempre encantada de una vez salido de la universidad, siempre apoyarlos y estar en contacto con ustedes. Bien, buenísimo. A continuación, el profesor Alfredo Flores, director de la carrera de marketing, va a hacer unas palabras finales. Adelante, Alfredo. Gracias, Juan Miguel. Hola, Mafer. Excelente presentación. Gracias, profe. Bueno, y para cerrar, gracias a nuestras egresadas, a nuestras expositoras, gracias a Stephanie Wong y a Mafer Valenzuela, egresadas de la carrera de marketing de la Universidad de Lima. Como hemos visto, sus presentaciones están realizando un desarrollo profesional exitoso en el marketing digital. Y después de escucharlas y ver la importancia de la tecnología para el marketing en ambas presentaciones, no tenemos ninguna duda que las organizaciones seguirán creciendo e invirtiendo y creando mayor valor para el cliente a través de la tecnología. Me queda claro cómo las empresas modernas logran mejorar y desarrollar más y mejores propuestas de valor utilizando la tecnología con impacto global, facilitando el entendimiento y la comprensión de las necesidades y experiencias de los consumidores y usuarios, ¿no? En el caso de Mafer a nivel regional y en el caso de Stephanie más allá en Alemania y con Amazon, ¿no? Vinculándose con marcas norteamericanas. En el caso de Stephanie, Brand Manager de Razor, posee y lidera una carrera de marca de 5 categorías en Amazon e impulsa el crecimiento a través de la expansión geográfica y de los canales digitales. Desarrolla estrategias y se desempeña en equipos multifuncionales, administración de inventario, fijación de precios, publicidad, promociones, optimización de listados, operaciones de importancia y servicio al cliente, ¿no? En su presentación he tomado nota de varios puntos de ambas presentaciones, y yo creo que en la presentación de Stephanie, que fue la primera presentación, destaca la importancia de la analítica de datos y también nos habló de las principales métricas y cómo pasar de las métricas de desempeño y tráfico a la conversión o a la conversión o a los ratios de conversión y rentabilidad, ¿no? Muy importante según nos los presentó. Muy interesante cómo ir construyendo o aumentando los factores que cuentan para lograr el desarrollo internacional, cuando nos habló de las oportunidades que había para las personas que quieren desarrollarse internacionalmente, ¿no? Entonces, ella nos decía considerar cada país y cada universidad porque tenían factores que cuentan en forma diferente, ¿no? Y en el caso de Mafer, que es analista de canales digitales en Credicorp Capital, ¿no? Que es un holding financiero que aspira a ser la compañía de asesoría y servicios financieros de preferencia de los clientes y de los mejores talentos de la región
por nuestra excelencia ética y compromiso, como lo he visto en LinkedIn o en la web, ¿no? En la presentación de Maffer, yo creo que debemos de marcar los siguientes puntos, porque me parecen muy importantes, ¿no? El cambio, mantener o hacer seguimiento de los cambios en el comportamiento de las personas. Muy, muy importante, ¿no? La tecnología ha revolucionado las finanzas personales y no lo sabremos nosotros y cada uno de sus padres, ¿no? El 69% de bancarizados prefiere usar banca móvil, ¿no? O sea, todavía hay una oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Y también habló del insight, ¿no? De los insights que efectivamente hay muchos alumnos, incluso varios de la foto que están trabajando en temas relacionados a insights o en investigación con insights, ¿no? Otro concepto importante, democratizar las inversiones para todos los peruanos. Y otro que me gustó mucho, y he tomado nota también acá, remarcándolo, retención de clientes a través de estrategias digitales. Muy importante, ¿no? Y la importancia la vi maximizada en estos 2 años que tuvimos de pandemia, ¿no? Y después también, como ya le preguntaron a Maffer, y también lo explicó, la importancia de usar Google Analytics y ver en el comportamiento de sus clientes en la página web y otros buscadores, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Stephanie y en el caso de Maffer, nos han hablado del desenvolvimiento de sus empresas en un ecosistema digital, ¿no? ¿Qué es un ecosistema digital? Es una red de servicios y productos interconectados entre sí que están creados para generar una gran satisfacción y experiencia del cliente. Como diría Ramón Heredia Jerez en su publicación Ecosistemas Digitales, la revolución de todas las industrias, ¿no? Él magnifica y siempre, no magnifica, sino le da relevancia a los ecosistemas digitales y que todas las organizaciones están trabajando y tienen que conocer y dominar los ecosistemas digitales que les afectan, ¿no? Y para ampliar también la presentación inicial del profesor Coriat, y yo diría que también puede que ya estemos hablando del marketing 5.0, ¿no? Como dice Philip Kotler, en la definición que él da, él habla que, por definición, dice que es la aplicación de tecnologías que imitan a los humanos para crear, comunicar y entregar mejor el valor a lo largo del recorrido del cliente, ¿no? Uno de los temas críticos del marketing 5.0 es lo que llamamos la próxima tecnología, que es un grupo de tecnologías que tienen como objetivo estimular las capacidades de especialistas en marketing, como la inteligencia artificial, la programación neurolingüística, sensores, robótica, realidad aumentada, realidad virtual, blockchain, que en una de las presentaciones preguntaron acerca del blockchain, y una combinación de estas tecnologías es el habilitador para el marketing 5.0. Bueno, para terminar, nuevamente muchas gracias a Maffer y Stephanie, y felicitaciones por sus presentaciones y por el desarrollo profesional. Buenas noches. Gracias, Juan Miguel. Gracias, Maffer. Gracias a todos. Gracias a Gracias todos. también a todos. Cuídense. Chau, chau.